el 6, el práctico 8. Bien, para que conste en acta, ejercicio 6 de práctico 8. Exactamente. Bien, teníamos en esta Navidad, Papá Noel quiere informatizar el sistema de pedidos y distribución de regalos. Ajá, ahora sí. Claro. Ahora mejor, ¿no? Ahora Para mejor. ello, acá, dice, para ello instaló un buzón en cada pueblo o ciudad para que los niños del mundo puedan depositar sus cartas. Cada carta posee un remitente y una lista de regalos solicitados. Un regalo es simplemente un string. Cada niño deposita su carta en el buzón correspondiente a su barrio. Cada buzón tiene asociado un conjunto de niños buenos que puede dejar su carta en el mismo, Bien. identificados únicamente por su DNI. Los niños que no se encuentran en el listado de niños buenos de un buzón se los considera niños malos. Si un niño malo intenta depositar una carta en el buzón, la lista de regalos correspondiente se vacía y se reemplaza el regalo por un trozo de carbón. Si un niño deposita más de una carta en el buzón, solo se considera la primera. Los buzones se encuentran distribuidos en diferentes barrios, que a su vez se agrupan por localidad, provincia o estado y país. Adicionalmente, puede haber buzones especiales que no pertenezcan a un barrio, sino a la localidad, provincia o país directamente. Por ejemplo, la embajada de un país en otro. Cuando un niño deposita su carta en un buzón, se debe controlar que el mismo se encuentra en el listado de niños buenos asociados al buzón. Si se cumple esa condición, se guarda la carta para que luego sea recolectada por Barney y entregada a Papá Noel. Nota. Todas las cartas recibidas se guardan en el buzón, aunque sea de niños malos. En ese caso se debe realizar el reemplazo de regalos como se mencionó anteriormente. Implementar los siguientes servicios. Dado un buzón, provincia o país, conocer el porcentaje de cartas recibidas que piden un determinado regalo. Conocer la cantidad de cartas recibidas que piden un determinado regalo, conocer la cantidad de niños malos que enviaron una carta y conocer la cantidad de total de cartas recibidas. Aclaración. Los porcentajes se calculan como la cantidad de cartas que cumplen la condición dividido el total de cartas recibidas en el buzón, provincia o país, multiplicado por 100. Bien, la aclaración creo que a usted no le hace falta, ¿no? Pero, No, pero bueno. bueno, les cuento, esto fue un parcial de programación 2. Tal cual, como está, fue un parcial. Y la aclaración estaba porque, bueno, habíamos tenido experiencia en los parcialitos que no sabían calcular porcentaje. ¿Cuál es Barney y cuál Papá Noel? ¿Eh? ¿Cuál de ustedes es Barney y cuál Papá Noel? Yo pido Esa fue durísima. ¿Quién le quiere dar carbón? ¿Quién le quiere dar un 2 a los nenes? Claro, a mí me dieron un carbón esta vez, así que no sé. Pero Bien, a ver, vos pensaste. Yo pensé un elemento lugar, era una clase abstracta. Bien. Pensé así. Y digamos, con esto iba a ser un composite de lugares. Es decir, yo iba a tener una clase abstracta y después los lugares iban a empezar a ir buscando dentro de otros lugares. Por ejemplo, si tengo un país, va a buscar provincia, localidad y barrio. Era la intención o cómo lo había pensado, más o menos. Sí, perfecto. Ahora, ¿vas a hacer una clase diferente para país, provincia, localidad, barrio? ¿Cuáles van a ser? Claro, digamos, cada vez que quiero crear un país, voy a hacer un lugar nuevo y ese lugar nuevo va a tener un listado de lugares. Si yo llego a tener un solo lugar dentro de ese listado, quiere decir que llegué al fin de la lista, entre comillas, porque quiere decir que ya llegué al barrio. No sé si se entiende cómo lo había pensado. Sí, te entiendo. El tema ahí que ya estás metiendo una condición que lo vas a tener que hacer con un if. Claro, que era lo que no me gustaba, porque digo, claro. yo recorro la lista, fenómeno, sí, la última voy a tener una lista de un solo elemento, pero va a haber algo que tengo que hacer que no debe ir ahí. Una lista de un solo elemento o una lista vacía, pero vas a tener que decir, en algún momento vas a tener que decir, si la lista tiene un solo elemento, hago tal cosa, si no hago tal otra.
Y eso es lo que tenemos que evitar hacer. Y ahí no sería que lugar sea barrio, o si no sea un lugar, porque barrio es el más chico. Tipo lo que hicimos en empresa, ¿te acordás la empresa multinacional que tenía localidades, no sé qué, países? Bien. Solamente definimos un elemento y un grupo que tiene un array de esos elementos, pero no decimos qué es. Muy bien la asociación, Andrea, sí, sí. Claro, yo de ese ejercicio no me acuerdo, sinceramente. Lo habíamos hecho en clase, ¿no? Ese. Sí, Sí, Sí. pero no me acuerdo. el de la empresa multinacional que tenía oficinas regionales, nacionales o no sé qué, bueno, un montón de agrupación, pero no definimos ninguna otra más que grupo y elemento. Bien, a Claro, ver, la volvamos. compuesta era el grupo, que era la Claro. empresa, el grupo Claro. de trabajo, la localidad, y el simple era bien. empleado, con get Claro. especialidad. Sí, Claro, acá el simple sería barrio, digamos. O sea, teníamos como empleados y grupos de empleados. sí, ¿Sí? tal cual. Acá entonces volver, si querés, al enunciado, y vamos a intentar ver, ya que ahí te diste cuenta que había una especie de composite o un composite, y Claro. tratemos de ver, que a veces no está tan directo, cuál sería el simple y cuál sería el compuesto. Y el simple va a ser el barrio. O el buzón. Ajá, ahí está la duda. Esa es la duda. ¿Cuál es, el barrio o es el buzón? Para mí el buzón. No Y decía que barrio, podía haber ciudad barrio. o país es lo mismo. Ah, claro, el buzón. Sí, Porque el barrio buzón, puede claro. tener varios buzones, pero el buzón ya no puede tener. Y el Claro. buzón es el que tiene los niños y después el resto se agrupa de ahí. Me parece que es así. Claro, no, ni ¿Sí? loco se me Incluso si te fijas en la aclaración, que esas aclaraciones por ahí en la nota. en la nota, no, en la nota no, La espera, aclaración tengo ahí. donde hablaba de la embajada. Acá. Adicionalmente, puede haber buzones especiales que no pertenezcan a un barrio, sino a una localidad. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que no solamente en el fondo de la jerarquía del arbolito que se arma con el composite va a haber buzones, puede haber un buzón directamente a nivel país, ¿sí? Que sería, por ejemplo, el de la embajada. Claro. ¿Se entiende? Sí. Esas aclaraciones por ahí, a ver, esperen que le cerrar la puerta un cachito. Esas aclaraciones por ahí quedan medio raras, pero están justamente para que no se compliquen en decir, bueno, solamente los barrios tienen buzones, ¿sí? Para que les quede bien genérico. Si no los puede llegar a hacer dudar y decir, bueno, no, un buzón no lo puedo poner en un país, ¿sí? Y acuérdense que esa era una de las limitaciones que yo le marqué con respecto al composite, que yo manejo buzones y, en este caso, buzones y barrios o países de forma uniforme, pero no puedo limitar los hijos que yo le agrego al compuesto. ¿Sí? Yo no puedo garantizar que solamente lo que yo considero un barrio va a tener una lista de hijos simples. ¿Sí? Yo voy a definir la lista de compuestos siempre como una lista de los abstractos. ¿Sí? Entonces está bien lo que decía Cristian. Acá lo que sería el simple es, o sea, ¿qué no puedo dividir más? El buzón no lo puedo dividir en nada. ¿Sí? O sea que el buzón sería el simple del composite. Y después, lugar. El buzón hay que abrirlo a otro lado. Sí, ahí eso te quería preguntar, ¿qué era el buzón especial? ¿Puede no tener barrio? Eso no lo entendí. Claro, porque yo me fui, digamos, iba a tener una clase lugar y iba a tener una clase buzón. Nunca le hubiese relacionado. Ah, el buzón, ese buzón especial sería el que está en el... Este buzón especial no tiene barrio, listo. Entonces yo llegaba a otro punto de fin, digamos. Claro, ese en realidad es el buzón. Claro, no los relacionaba entre sí, digamos, para mí. Claro. Bueno, primero estaban los lugares por un lado y después por otro lado los buzones. Pero claro, ahora me cambia, digamos, de esto. Fíjate cómo se te simplifica que todo eso Claro. te quedan 3 clases nada más. Exactamente. Ahí está. Eso era lo que no. Pero claro, al no gustarme eso, para que. Claro, ni lo hubiese. Otra cosa que les puede servir de guía en los enunciados, pasate si querés de nuevo, es en la parte donde enumera los servicios. Fíjate que dice, dado un buzón, provincia o país, ¿sí? Para todos esos tengo que saber el porcentaje de cartas recibidas. O sea que Claro. si las tres clases, buzón, clases entre comillas, ¿no? Buzón, Sí, provincia o país, van a tener el método get porcentaje de cartas. Claro, el buzón pertenece ya ahí. Las 3 cosas, en principio 3 cosas,
tienen que tener ese método, entonces tienen algo en común. Tengo que generar una abstracción entre buzón, provincia o país. Después me doy cuenta que país y provincia son lo mismo a nivel de código. ¿Sí? Sí, sí. Pero ahí también les ayuda un poco ver cuáles son los elementos del composite. Claro, yo cuando lo leí, y mirá que lo leí varias veces, digamos, buzón no lo relacionaba ni lo. No lo relacionabas, claro, porque te queda raro que un buzón que tiene en común con un país, ¿no? Claro, pero en este caso sí. Pero claro, si vos lo mirás como un composite, en realidad son elementos simples y elementos compuestos. El elemento simple en este caso sería el buzón, que no es tan simple, porque tiene un conjunto de cartas, ponele, pero las cartas ya son fuera del composite. ¿Sí? Claro. Es como que te diga tiene un nombre, es lo mismo, es un atributo más. Sí, sí, es algo que, digamos, está de más, pero claro. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Te animás a hacerlo ahí en el IO? Sí. Entonces, Acomodar un poquito. vamos a hacerle todo esto. Te hubieras dejado ese buzón, era más fácil, me parece, cambiar de ahí los nombres. Me parece sí, ¿no? Sí, dejate el buzón. Entonces, El buzón sigue siendo el buzón. el buzón va a seguir siendo el buzón, pero bueno, esto va a tener cartas, eso está bien. Este elemento buzón. Ahora, ¿quién va a tener cartas? ¿Va a tener el abstracto? Bueno, primero hacer la estructura, No, después vemos claro, quién el tiene cartas. abstracto no lo va a tener esta flecha está de más. Sí, la flecha la voy a sacar así no me confunden. Este va a tener un buzón, ahora. Y ahora como lo pienso, porque este buzón yo desprendo todo. Este es el mayor que voy a tener yo. De acá se van a desprender. Claro. Pero a ese buzón le va a faltar algo más. Sí, después vemos, hagamos la estructura, el esqueleto del composite, que es simple y que es compuesto. Buzón dijimos que era simple. El buzón es el simple. Bien, tiene que heredar de algo. Después le ponemos el nombre a la de arriba porque vamos a ver qué es lo otro. ¿Qué sería el compuesto? Y el compuesto El va a ser compuesto serían la los localidad. lugares. Los lugares. Los lugares. Barrio, localidad. Bien, le ponemos lugar, ponele. Claro, vamos a poner. Ese es el compuesto. Bueno, este es el compuesto. Ese es el Va a compuesto. tener buzones. Bien. Ahora. Qué joda, ¿en qué me metí? Se escucha, claro. No, ya tiene que ser un padre Claro. de esos dos. Pero de estos Buzón dos y voy a lugar. tener uno más. Claro, el buzón y lugar van a estar al mismo nivel, Claro. digamos. Elemento lugar, bien. Ahí está. Esto le voy a correr. Y el elemento buzón no va a buzón. Ese, el que tenés abajo, lo tenés escrito abajo. No, pero le sirven los métodos, por eso déjalo. Bueno. Lo dejo con ese porque los otros no tenían. Le sirve lo que tiene adentro. Esto Está un poco mezclada las sí, cosas. Ahí está. las cosas. Y eso va a tener padre perfecto. Padre. Elemento lugar es el padre. Bien. Ahí está. Que va a tener un listado. Este listado de buzones, no sé si vale, pero Bueno, ahora revisamos eso. ahora lo vamos a ver. Hacete la herencia. Lo saco así, las flechas estas no van, porque en realidad van las otras que tienen. Van al revés. Van al revés. Sí, van al revés. Y va la flecha que tiene un triangulito, ¿no? Claro, y Sí, está más abajo, dice extend, algo así. Dice, sí. No sé si. Ahí. Esa. Esta. Acá está. No, no sé. Bueno, No, esta no. ¿No? No, No. la parte. fíjate que está de toda la flecha, debe ser la tercera para abajo. Esa, Ahí está. sí. Pues yo usaba la otra que era. Me había dicho Marcelo con el triangulín ese. No, al revés. Al revés. Al revés, qué boludo. Ahí. Lugar extiende de elemento lugar. Elemento lugar. Y buzón también extiende. Bueno, me lo tiró. Acá. Está medio incómodo para verlas. Se ven todas iguales las flechitas. Tenés que- Sí, sí.
Porque tiene que, si lo haces así, después ya sabéis que es un extend eso. Ya, claro. Ahí así se ve el este. Bueno, Y ahora, ¿qué te falta? El lugar va a tener que, para armar la lugar, estructura del composite. Un arreglo de elemento arreglo lugar. de- Claro, bien, Fede. Vas a tener una lista de elementos lugar. Ahí tenés la estructura del composite. Una clase abstracta con una clase simple claro. y una clase compuesta que está formada por un conjunto de elementos abstractos. Me fue el cursor. No estás cambiando el nombre. Sí, con eso. No, pero aparte no me lo toma ahí abajo. A ver. Voy a tener una lista. Pero va a ser de elemento lugar. Bien. No me lo explico. Eso sí se pone con la que tiene el rombito antes. La que vos habías puesto con el rombito. Sí. Esa es compuesto de... ¿Ves que dice composición? Claro. Ah, sí. No, al revés también. Sí, Va, sí, sí, mira la flecha. ahí. Me vuelve loco. Lo sé. Se te hizo un rulo. Bueno, Sí, 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 se me hizo un bucle. Ahí. ahí. Vamos a bajarlo un poco más si se ve más o menos. Ahí. Ah, está más o menos. O sea, esa es la estructura básica del composite, ¿no? Sí. Bien, ahora intentemos meter los atributos que dice el enunciado en la clase que corresponde. A ver, A ver. Un conjunto. cada niño deposita su carta en un buzón que corresponde. Un buzón tiene un conjunto de niños buenos que pueden dejar la carta en el mismo. Sí, Dice, identificado solo por su DNI. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me simplifica eso? Y que Que los tenés que niños, guardar. solamente el documento lo voy a guardar. Claro, que no voy a tener una clase niño, Claro. ¿sí? Si no, Sino que voy a tener una lista directamente de DNIs, que pueden De ser, DNI. o puede ser estero. Como En quieras. buzón. ¿En dónde? Ahí lo tiene, sí, Acá. niños buenos en buzón. claro. Bien. Ahí está. Pero Mm. acá Ahí tenga algo entero, porque es el DNI. Sí. Como quieras, pues sí. Ahora, seguro que va en el buzón y no va en el lugar. Y esto ahora, claro, esto yo lo tenía en buzón, Sí. pero variaba. No lo saques, ¿eh? Estoy No, preguntando. lo dejo ahí marcado. Sí, de hecho ahí dice No, está bien, va en el buzón. que el porque buzón dice, tiene. cada pueblo, parate. El buzón tiene asociado un conjunto de niños buenos. Eso es otra cosa. Ah, no, está bien, es eso. Sí. Cada Claro. buzón dice. Si el buzón me identifica únicamente por su DNI, va acá. El Bien. arreglo ese. Ahora, el lugar entonces no va a tener una lista de niños buenos. No, el lugar lo que va a tener va a ser una lista de buzones, Bien, ¿o no? sí. Sí, Está bien, lo estoy haciendo dudar nada más. sí, sí, sí. Sí, sí. Encima que no dudo yo casi nada. No, pero No, es la no, lista esa, Guido. La de claro, arriba. es el Ah, composite, pero por es el eso. elemento buzón este, está No, bien. Esto va acá. Listo. Yo lo iba a agregar. Bien, entonces, tiene una lista de niños buenos. Vos le pusiste las cartas en el buzón, lo cual está bien, ¿sí? Sí. Cada Sí. niño bueno va a ir a depositar su carta en el buzón. Bien. ¿Y va a tener una lista de niños malos en algún lado? No, Y no, porque si no está en la lista de niños buenos, ya está. es malo. Claro, Es malo. eso es como incluyente, ¿no? Si no está ahí, es malo. Claro, Como a nosotros. ¿no? En realidad, no sería que es malo, sino que no puede dejar su carta ahí, ¿no? claro. Sí. Después, Sí. este enunciado quedó medio feo. Después el que sigue, que es el de votación, quedó más real. Bien. Ahora, si el niño malo, o sea, si alguien quiere dejar su carta ahí y no puede, ahí, bueno, pasa algo, pero esos códigos, ¿sí? Lo vamos a Sí. hacer después. Y después dice, si un niño deposita más de una carta en el buzón, solo se considera la primera. ¿Eso cómo se puede resolver? Y yo ahí Buscando lo si había ya pensado. está. Claro, Claro. si ya lo contiene. Si ya lo Claro. contiene, que lo buscaría acá, en este add carta. Yo Claro, en el add ahí. carta van a decir, si ya lo contiene, Claro, no lo agrego. Claro. exactamente. ¿Sí?
Si ya contiene el niño, digamos. No, si ya tiene una carta, Y ya está la carta en el buzón. claro. Ah, Sí, pero sería ponerle carta, punto, nombre de niño. No, el DNI creo que usaba. El DNI, claro. Claro, DNI. si tiene el DNI, contiene el DNI ya no se agrega. Pero ahí tenés que buscar las cartas, ¿no? Las cartas que están en ese arreglo de cartas de buzón. Bien, acuérdense que si van a hacer un contains, tienen que hacer el equals. ¿Sí? sí. Sí. Bueno, después dice, los buzones se encuentran distribuidos en diferentes barrios que se agrupan en localidad, provincia, estado, país. Sí. Entonces, barrio, localidad, estado, provincia, país, es todo lo mismo. ¿Sí? Que ustedes llamaron ahí lugar. Claro. ¿Sí? No hay nada que me diga que un país es distinto de una localidad. Si bien no es lo mismo, obviamente, a nivel Sí, estructura. real, a nivel de objetos, lo único que tienen de comportamiento es que tiene una lista de lugares. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Hay algún atributo que tenga que poner además de todo eso? Ahí te quedó, por ejemplo, una ubicación, te quedó arriba y un listado de buzones. ¿Qué sería eso? Claro, pero esto era cuando lo había pensado. Claro, no va. La ubicación no va en ninguna de estas. Ninguno dos, de los dos, ¿no? claro. Ningún atributo, lo que sí le podríamos poner al lugar un nombre para saber el Sí, el nombre. Claro. Bueno, claro, sí. Sí, eso, bueno, ahí no dice nada del enunciado, así que lo puedes poner arriba o si no en el lugar. Ahí está diciendo que el Sí, buzón está es bien. un nombre, ¿no? Sí, Pero bueno, como no dice nada, lo podrías poner ahí. Bien. Tengo una búsqueda. La búsqueda de criterio y los porcentajes que son lugar. No, creo que ahí no le falta nada. Creo. Bien, a ver, vamos a seguir leyendo. Ahí armamos la estructura, ¿no? Ah, espera, nos falta la lista de cartas, ya está. La carta. Claro, la carta estaba acá, tenía un remitente, una lista de regalos. ¿La tengo que modelar o lo resuelvo con algún objeto que ya tengo? Por ejemplo, el niño es un DNI. Ahora, ¿la carta existe o no existe? Y en realidad debe existir. Porque, digamos, yo después lo voy a tener que controlar en el arreglo de cartas que tengo acá. sí, pero el arreglo de carta ese no guardaría string. Sí. A ver, vuelvan al enunciado a ver qué dice. Al principio Lo que pasa cuando no se aceptan nenes, la lista de regalos se vacía y se reemplaza por un carbón, dice. Claro, fíjense que ahí eso es un comportamiento que quién va a tener. Y la carta estaría. La carta. En algún lado tengo que guardar la lista de regalos. Ahí me dice, Claro. aparte me dice que la carta posee un remitente y una lista de regalos. Claro. Ahí ya con eso solo se justifica que haga el objeto. Que está acá. Remitente y lista de regalos, perfecto. Bien. Y ese funcionamiento de cambiar la carta por un trozo de carbón, ¿dónde va a estar? ¿En la carta? ¿En el buzón? ¿En el lugar? Trozo de carbón es un string, ¿no? Es como que fuera un regalo. Sí, es un string. Yo eso se lo Y sería agregaría en el agregar carta. Yo se lo agregaría acá en la carta, porque así como le agrego un regalo, después le voy a decir que ese regalo, digamos, tengo que vaciar esta lista de regalos de la carta y agregarle un trozo de carbón. Claro, entonces funcionalidad. Si yo tengo que modificar esa lista, tiene que ir ahí, ¿sí? Acá. Entonces va a haber un, no sé, invalidar carta, ponele. O bueno, poner Sí, carbón. bueno, o invalidar carta, para que quede más lindo. Ahí, invalidar carta. Bien. Que a ese método lo va a llamar ¿quién? Y el buzón. El buzón. El buzón va a hacer el chequeo si el nene puede dejar la carta ahí, y si no puede dejar, la carta la guarda igual, pero la invalida. Claro. ¿Sí? Estamos diciendo todo hablado, después hay que pasarlo a código, ¿no? Eso Sí, más o menos guiado, calculo que lo van a poder hacer. Sí, Bien. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Pero terminemos con esta partecita. El tema del trozo de carbón. Sí. ¿Qué es eso? Sí. ¿Cómo se modela? ¿Cómo lo van a guardar? Y en carta
en carta, ahí con el Guardarás un string estático, digamos, cosa que después lo puedas cambiar. Trozo de carbón tiene que ser una constante o una variable estática para poder cambiar. Claro. ¿Sí? Eso. Después me de carbón, querés dejarle otra cosa. Claro, tal cual. Por lo menos un premio consuelo. Sí, algo. Que te lo pasarías por parámetro a la de regalo, ¿no? ¿Cómo? ¿Se lo No, pasás por parámetro a la de regalo? No, es un atributo de carta. Tiene que tener Va una, a tener una constante acá que vos cuando le digas invalidar carta, te va a vaciar la lista esta y va a poner el atributo de Esa, claro. carbón. Ah, está bien. Yo pensaba que por ahí la de regalo podías pasarle o un regalo o carbón. Claro, ahí no te lo manejarías de forma indistinta, porque Sí, sí. el de regalo recibe una string, no sabe si es un trozo de carbón o otra cosa. Pero el trozo de carbón, como después creo que en algún servicio te pide cuántos nenes intentaron, Acá. Conocer la cantidad de niños malos que enviaron una carta. claro, ahí tenés que ver si Sí. la carta tiene un trozo de carbón. Claro. Ya ese string, trozo de carbón, lo tenés que usar en más de un lugar. Entonces ya lo tenés que guardar en algún lugar, en alguna variable, en algún atributo, para usar siempre el mismo string y no ponele que te lo pongan con mayúscula, minúscula o esas cosas. Bien. O sea, es... Una pregunta, ese trozo, ¿no puede ser un booleano de la carta? Si es un atributo. No, porque te dice que se reemplaza por ese string. Claro, eso iba a decir. Por ese string se reemplaza por trozo de carbón, dice. ¿Sí? Sí vas a tener que tener un método en la carta Mm, para ver si es válida o no, ponele, para contar cuántos niños malos, ¿sí? sí. ¿Cómo sabe una carta si la depositó un niño bueno o un niño malo? Y yo le pondría el trozo de carbón, pero en el arreglo de regalos, eso sí sirve. Claro, pero vas a tener que tener un método para que, Sí, para que no pregunten de afuera si sí, tiene un trozo de carbón. está bien. Sí, sí, sí. Entonces le pones un método, carta válida o... Sí, sí, compará si tiene ese regalo sería, porque es en la lista. Ok. tal cual. Bien. Bien. Eso me hacía dudar también. Dice que cuando un niño malo intenta depositar una carta donde no le corresponde, o si es un niño malo, reemplaza las cartas de los otros. Pero yo acá en buzón tendría que tener también un contador de niños malos, ¿o no? Porque si yo busco los que tienen un trozo de carbón, Sí. puede ser un niño bueno, pues según el enunciado dice que si es un chico malo el que deposita la carta, la lista correspondiente se vacía. Eso no lo entendía. ¿Es la lista de todos los chicos o solamente la de él? No, la lista de regalos de esa carta. De él solo. Listo. Claro. La carta se guarda, Claro. ¿sí? Pero no se registra que pidió, se pone trozo de carbón. Está bien. Listo, no dije nada. Era malo, pero no tan malo. No era tan malo. Claro, porque digo, pobre los otros. Yo primero dije pobre los otros chicos. Marce es malo, pero tampoco el Grinch. ¿Y esa carta negada, dónde la guardás? ¿O la dejás ahí, en el Claro, limbo? ¿cómo se vincula con el diagrama esa carta? ¿Esta carta? Sí. Y acá Ahí, las claro. cartas que están en el buzón. Sí. Para la fichita. La que tiene el rombito, porque es una lista. Acá. Y va de buzón a... Claro, el que tiene el... Ahí. Ahí. Bueno, me queda torcido. Y no me puso el rombito. Bueno. Qué sé yo. A veces me hace... Después en metodologías van a ver Sí, claro. cuándo va rombito negro, cuándo va rombito blanco. Acá no importa. Bueno. Ahí. Me quedó blanco. Ahí quedó. Bien. Entonces, el buzón tiene una lista de cartas, el lugar tiene una lista de lugares abstractos. Bien. Bueno, fíjate cómo a nivel de clases te quedó eso ahora. Te quedó mucho más simple. ¿Sí? Sí, muchísimo más simple. Tenía un kilómetro, ¿no? Hay que darse cuenta, ¿no? El tema es pensarlo así.
Bien, ahora vamos a resolver otra cosita que no quiero que hagan lío en cuanto a los servicios. Vamos a analizar lo que tenemos. Sí. Conocer el porcentaje de cartas recibidas que piden, por ejemplo, no sé, un autito. ¿Sí? Sí. Y después me dice la cantidad de cartas recibidas que piden un autito. Y después me dicen el total de cartas recibidas. Total. Sí. Sí. ¿Cuáles o sea, esos métodos lo tienen que tener tanto buzón como lugar, ¿no? Porque les dice Sí. justamente buzón, provincia o país, le dice las tres cosas. O sea que Sí. ¿dónde va a ir el método? En elemento Elemento lugar, Bueno, como abstracto. acá. En el evento lugar, ¿sí? Claro. O sea que ahí tienen que estar los tres métodos. Tienen que estar el método porcentaje de cartas, Sí. con un parámetro string, ¿sí? Que define el regalo. Cantidad de cartas con un string. Agregarlo si querés. Sí. Cantidad de cartas. Sí, búsqueda acá no pedíamos. No sé por qué pusiste búsqueda. No, lo había puesto, pero no, esto no. Y acá, esto recibe de regalo. De regalo. Cantidad de cartas con un regalo, porcentaje de cartas con un regalo y total de cartas también tiene que estar. Y el otro, el 3 que falta es cantidad de niños malos. Claro, el 3. Bien. Ahora de nuevo para pensar. Sí. Tenemos 4 métodos, que tienen que estar los 4 métodos ahí porque tanto el buzón como el lugar tienen que saber responder a eso. Sí. Ahora, ¿cuál de los 4 es concreto? ¿Cuál de los 4 es abstracto? ¿O son todos abstractos? ¿O son todos concretos? No. Ahí tienen que pensar, ¿qué puedo resolver sin saber si es un buzón o un lugar? Y para cuáles necesito saber si es un buzón o un lugar. El porcentaje lo definís ahí arriba, ¿Por qué? porque es el total de cartas dividido la cantidad de cartas. Claro, Bueno, como sí. el total de Al cartas. revés. Pero sí. Sí, claro, al revés. Lo Claro. pensé- Les queda un método template ahí arriba. Claro. No. Y el total de cartas también. No. No, el total de cartas, buzón, porque se lo tengo que preguntar a buzón cuántas cartas tiene. Ah, claro, tenés razón. Y al lugar también. Ese sería abstracto. Claro, porque es distinto cómo se calcula. En el caso del buzón va a ser el tamaño de la lista. Cartas en buzón, ¿no? Sí. Y en el caso del lugar no, porque tiene que recorrer todos sus elementos y ir acumulando la cantidad de cartas. Está bien. Eso es como hicimos supónganse, la cantidad de archivos en el file system. Nada más que en el file system la cantidad de archivos del archivo era 1. Acá en realidad va a ser el size del vector. Bien. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahora sí. Sí, sí. Y el cantidad de cartas El de total arriba de también. cartas, El entonces total de cantidad de cartas cartas era ese. Total de cartas, También. también. no, perdón. No, Al Hicimos total de revés. cartas hicimos el total de cartas. Cantidad de cartas que piden un regalo, ya no También. va a ser el size del vector, porque me tengo que fijar cuáles pidieron el regalo. Claro. Bien. ¿Sí? Pero va a ser abstracto. Va a ser abstracto, sí. Bien. Porcentaje va a ser concreto. Concreto. Y cantidad de niños malos, Y este También va a ser va a ser abstracto. abstracto. No. Porque yo voy a ir al buzón a preguntarle. ¿O no? No, porque son la cantidad de niños malos total, me parece. total. Conocer la Total. cantidad de niños malos que enviaron una carta. Sí, pero igual también. Este Porque tiene vos vas a preguntar a los que tienen un carbón. Claro. Claro. A ver, Te va a ahí. preguntar la carta. Este es abstracto. También. Sí. Ahí tienen dos alternativas. Una
es que sea abstracta y que llegue a la carta la responsabilidad de saber si es bueno o malo, ¿sí? Sí. Y la otra es que ese método llame al primero. ¿Sí? Ah, bien. Y como Y que el regalo regalo sea. el string que sea trozo de carbón. El tema con Claro. esa función lo pueden resolver así, pero el tema es que ahí sí lo tenés que definir como una variable estática en carta, ¿sí? Y vos estás dejando expuesto que los niños malos Recién guardan el carbón. trozo de carbón, claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Queda Porque ahí más. desde afuera estás pasando el método. La otra solución, si bien la tenés que poner abstracta y hacerlo en las dos veces, o sea, en buzón y en lugar, te podría llegar a quedar mucho más encapsuladito cuando un niño es malo, ¿sí? Y lo decide la carta. ¿Sí? Bien. Y ahí queda bien. Bueno, y ese sería todo el diagrama. Fíjense que Claro. son 4 clases. Pero bueno, hay que descubrirlas, ¿no? Sí. Claro, ahí está el problema. Bien. No, pero bueno, ya con esto puedo. Con eso pueden encarar implementarlo, se van a Claro. animar. Bien. Sí, sí, sí. Sí, eso sí. No, por eso lo anterior no me gustaba, pero ni medio como había quedado. Y en el anterior te quedaban esas cosas que te tienen que generar una alerta, que son el que determina si es una hoja o no, es que la cantidad de elementos del arreglo es 1. Sí, eso ya es raro. Claro, yo cuando llegué ahí dije, tengo que devolver un string con uno solo y ahí lo voy a determinar, ahí ya me di cuenta que no iba por ahí. Y te quedaba después un buzón especial, porque era un buzón que quedaba... Claro, me parecían muchas clases para hacer, digamos, me sonó raro que me quedaran tantas clases para resolver ese problema en particular. Pero bueno, listo, con esto ya lo puedo encarar. Con eso lo pueden encarar y ya tienen casi resuelto el 7 porque es muy parecido. Claro, el otro La profe, a ver si entendí Genial. mal. Sí, vale. ¿La carta se agrega al buzón igual? No hereda, no es herencia eso, es composición. Ah, ok. El buzón tiene una lista de cartas. ¿Sí? Los que son herencia ahí es que el buzón hereda de elemento lugar y el lugar hereda de elemento lugar. Claro, porque me quedaba inconcluso si no podía agregar la carta al buzón al nene porque era malo, ¿dónde quedaba? No, se guarda en la misma lista. Ah, está bien, a eso me refería, ¿dónde quedaba? Ya está, ya está. Ya entendí. Sí, se guarda, lo que pasa es que le llamarías al método invalidar cartas. Y el invalidar lo que hace es vaciar la lista de regalos y ponerle el carbón. Sí, sí, hijo, ya Es entendí. un comportamiento que queda encapsuladito ahí en carta. El buzón ni se entera. El buzón se fija. Si no tiene que. Si el nene no podía dejar la carta ahí, le dice a la carta que se invalide, pero igual la guarda. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, Bien. ¿Algún otro? bueno, gracias, Marcelo. No, por favor. A ver, ¿los anteriores los vieron? Agroquímicos. Sí, era más de criterio eso, ¿no? Como que no tenían composite. Ah, era de búsqueda, sí. Claro, Sí, los dos eran de criterio y de búsqueda. Y el de File System, creo que lo hicimos, ¿no? estaba hecho en clase ese, pero Sí, el 3 también es de búsqueda, el 4, la primera parte es de búsqueda. Fíjense el 4. Vamos a repasarlos así sin resolverlos, pero... ¿tiene una strategy el 4? Uf, y ahora que lo vimos, me parece que sí, pero yo no lo tenía resuelto con estrategia. A ver, ¿dónde estaría? De nuevo, no les hacía falta saber que era una strategy para poder resolverlo, ¿no? Pero ahora si que es saben en el rentable o no. eso, ¿sí? En la parte de si es rentable o no. ¿Por qué? Porque ¿quién decide si es rentable o no? Una Claro, la película.
No, la plataforma. No, la plataforma. Ah, la plataforma, sí, sí. La plataforma. O sea que la plataforma tiene un criterio, tiene una estrategia para decidir si es rentable o no. Está bien. Es equivalente a la estrategia de la estación de cocina para ver si acepta una comida o no. Yo ese lo Claro. había planteado y lo había hecho con lo del criterio, que cumple. Claro, Pero, usás el mismo criterio que usás arriba en las búsquedas. claro, pero sería una estrategia ahora. No, pero es lo mismo, ¿no? ¿Ah, sí? El criterio es el mismo, lo que pasa es que lo usás como estrategia. Ah, es verdad, tenés razón. Que sea algo Claro, diferente. porque está dentro del sistema, claro. Claro, claro. En la parte de las búsquedas el criterio no es una estrategia, pero en la parte de la rentabilidad, digamos, ahí se usa como si fuera una estrategia. Pero no tenés que hacer nada nuevo, simplemente guardar el criterio en la plataforma. Sí, sí. Claro. Ahí estaba mirando y lo puse como criterio búsqueda, pero sí, es lo mismo. O sea, Sí, 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 sí. Sí, por eso en código no te va a quedar escrito en ningún lado esto es una strategy. Eh, ¿te puedo preguntar algo del TP? Sí, sí, te había dicho cuando empecé, pero Sí, después me escribió Guido y yo no estaba, por eso me dijo que me había hablado y por eso no, sí, pensé que no se escuchaba. no Dale, estaba. vemos el TP si querés. Bien. ¿Qué era lo que...? ¿Te presento? Dale, sí. Seguro que lo Lo de hice. las especialidades que te dije, o sea, con todo esto que vimos hoy, se me da una idea, pero yo lo había encarado tipo, también como que tenga un criterio. No sé si ya está viendo. Sí, ¿Se ve? sí, sí. Estación de Bien. trabajo. String. Le puse and, not y or, pero no sé si está bien. Especialidad con fritas. A ver cómo abrí uno de los ejemplos. No, pero a ver que yo me acuerdo no le hice nada. No. No, porque con fritas era el primer enunciado, pero después cambió. Era el que aceptaba las cosas rápidas, algo así, ¿te acordás? Está bien. Claro, El conflicto pero aceptaba creo que todo. sigue igual. Siempre Claro. retornaba true. Claro, retorna true, está bien, es verdad. Sí, lo implementé al final, sí. Está bien. Siempre retorna true el conflicto porque acepta cualquier cosa, digamos. Claro, es verdad. Por eso lo dejé así. Ahora me Claro, acuerdo. pero vos antes tenías eso como subclase, ¿no? Claro. Como Y ahora eso subclase. no lo invalida el nuevo enunciado, me parece. No, lo puedes dejar No. como estrategia. Ah, se No puede como dejar. Claro. potencial. Sí, sí. Sí, no te lo pedía, pero lo puedes dejar si querés. Ujú. El Y- temporal, entonces, ponele que el temporal sí está. Menos de 15 minutos, ¿no? Bien, ese sería un ejemplo. Está bien. Bien. Sí, está bien. Especialidad. Y Ahí, especialidad tenía el cumple. perfecto. ¿Sí? Fíjate que Está eso bien así. podría ser una interfaz porque no tenés nada más que Sí. contacto. Después lo voy a cambiar. Pero sí, la idea es esa, que la cocina, que la estación de trabajo tenga una especialidad. Ah, pero guarda que ahí arriba tenés criterios. ¿Qué son los criterios? Ah, pero esto era por lo del precio, creo. A ver. Sí. ¿Y no son los Esto mismos? era. Sí, No, son esto los era mismos. por. Yo los reutilizo, digamos. ¿Por qué? No, la especialidad es para el coso. No, esto lo hice por Para el las cobro. estaciones. Todavía no lo implementé, pero creo que lo iba a hacer para el cobro. A ver, pero Como- abrí cualquiera. No, pero Para- no lo hice. Ah, no definiste la interfaz. Simplemente creé los criterios. Sí, esto era por el tema de calcular el costo. Bueno, por Después eso. lo voy a cambiar. Ahora ¿Eh? fíjate en la parte de calcular el costo, que se los dije a los chicos antes, si los criterios esos que determinan si cobras una cosa u otra, si son algo nuevo o es lo mismo que usan las estaciones. Claro, Ah, claro. si te Sí. hacen falta cosas nuevas o es lo mismo. Respecto a eso, Y ahí por ahí no lo llamás especialidad y lo dejas como criterio, ¿sí? Pero poner el caloría no lo tengo acá, lo tendría que agregar acá. Lo agregás, sí, sí, Sería parte del criterio también. claro. Entiendo. O sea, va a ser todo lo mismo, No generalizado. tienes que hacer tantas clases, una vez que hiciste los criterios te sirven para las dos cosas. Perfecto. Entonces, esto está bien, los and, not, or, Sí, sí, sí. ¿está bien? Sí, sí. Bien, joya. Y después me quedaba la duda de cuando se hacía un pedido. Bueno, yo hice la clase mesa que creo que no está bien. La mesa tiene un pedido, un número de mesa y el mozo. Sí, no dice nada, pero está bien que las...
Y el pedido tiene a su vez un número de mesa. Pero no sé, estoy medio complicado con eso. No, en ese caso, si tenés, el pedido sí tiene que estar sí o sí porque tiene las comidas. Sí. Si vos tenés Sí. la clase mesa, el pedido tiene una mesa. Se hizo en una mesa, no en un número de mesa. Bien. Pero la mesa, después si no la vas a usar para nada, no la modeles. Y manejar ahí Bien. con Ah, un sí. número. Listo. Después veo si... Claro. El mozo que atendió también va en el... Pues fíjate, el mozo lo tenés en el pedido y también lo tenés en la mesa. Tenés como Claro, todo. lo tengo en los dos lados. Bien. Es como que es lo mismo, el pedido representa la mesa que lo pidió. Claro, por eso, esa era la duda que tenía yo. Sí. Porque yo pensaba que cada mesa tiene un pedido, entonces, Claro, pero es lo único que tiene. por eso, sí. Si el número de No se, mesa, bueno, sí, no tiene sentido. no se justificaría tanto. No. Bien. Bueno, Una de las dos, con las dos haces eso. una sola clase y listo. Oye, era eso nomás. Después en ningún momento dice en el enunciado cuándo se termina de realizar un pedido, eso déjenlo modelado como... Ni si una estación puede tener más de un pedido a la vez, eso no dice nada, creo. Oye, Sí, así que pueden tener una lista infinita en las estaciones de pedidos. No hace falta que los vayan atendiendo a los pedidos. Bien. ¿Sí? La idea es que modelen, que sepan modelar esto del composite, de la estrategia, y si rehusan o no rehusan los criterios. Respecto a eso, te iba a preguntar. Claro, justo. Sí, El criterio lo tiene la cocina, ¿verdad? sí. Para No, el precio. la cocina no. Ah, para el precio sí. Para el precio. Sí, Nosotros hicimos que también use ese criterio. sí. Pero en algún lado también dice que le puede sumar un importe adicional a cada comida. Y ahí hicimos como un criterio aparte también, A ver, como si fuera otro costo. Como que la cocina tendría dos criterios. Uno por el tipo de comida que es y otro por un adicional fijo. O se lo agregamos a criterio y listo. Porque es como que a todas las comidas. bueno, a ver, déjame ver. El costo total del pedido se calcula como la suma de los costos de las comidas más un adicional. El adicional, fíjense que es por cada comida, ¿no? O sea, que el pedido, Claro, para todas las comidas, dice. O, para cada comida del pedido, suma un adicional. sí, Si es cocinada al horno, 50, si es ensalada, 10, sumar 50, bien, sumar un porcentaje y hacer un descuento de un determinado día. El criterio lo establece la cocina, es el mismo para todos los pedidos, ¿sí? Esa es otra cosa, fíjense que dice, el criterio lo establece la cocina, o sea que ahí les está diciendo que en principio sería un atributo de cocina, sí. y es el mismo para todos los pedidos. Si eso ustedes el criterio lo hubieran pasado como parámetro, como si fuera una búsqueda, ahí no sería el mismo para todos los pedidos, porque le puedo pasar un parámetro diferente, ¿sí? Y se Sí. calcularía diferente. Entonces, esa frase les indica que es una estrategia y que no es más como una búsqueda. Sin embargo, cada día la cocina puede establecer un criterio diferente, incluso una combinación de varios criterios. Eso. No, es para que hagan el and y el or, que ya si usaste el mismo ya lo tenés hecho. Pero ya no es por cada comida. Y combinás un par de No, cosas sí, que establezca la cocina para todas las comidas también. el 10% de propina, sí, quedó como que es un 10% del total. Pero fíjate que el otro dice y sumar 100 si las calorías son mayores a 500. Pero para cada comida. Para cada comida, sí. Sí. Está bien. El tema que el otro dice sumar 100 pesos. Y estos suman porcentajes a toda la comida, al total. No, es por cada comida, por cada comida. Sí, que el número después te va a dar lo mismo, pero sí serás a cada comida, me parece a mí. Sí, es por comida. Porque en realidad te dice que es una combinación de criterios, es para que uses el and y el or. Para que hagas el and y el or, que ya los tenés hechos en realidad. Y ahí lo que harías es reutilizar los criterios que ya implementamos al momento en la búsqueda de lo que ya teníamos hecho, Sí. y generar la estrategia para el cálculo del precio de cada comida. En realidad, sí. Fíjate, porque vos tenés
tenés condiciones. O sea, no es tan directo que la cocina tiene un criterio, tiene el mismo objeto que usas arriba. ¿Se entiende? Sí. A ver, Sí. como Franco había hecho los criterios, te uso de ejemplo que fue el código que vimos, vos tenías un criterio tiempo, ¿no? Que decía que devolvía true si la comida que le pasabas como parámetro se cocinaba en menos de 15 minutos, ¿no? Sí. Tenías eso. Ahora, ese criterio, así, ¿no? Criterio por tiempo, ¿lo vas a tener en la cocina para calcular el precio? Y ese no, creo que no. Ese mismo. No recuerdo si esa opción Sí, sigue pero siendo sí. parental. Me parece que sí. Creo que Igual sí, estaba. porque es criterio. Vos preguntás si es tiempo Igual que tanto. cuando pregunta por el tema de las calorías Sí, o o el ponele, tipo, si es vos cocinado tenés un al tipo horno, de criterios. Claro, también, modo de cocción. modo de cocción, ¿no? Un criterio modo de cocción, ¿lo vas a tener en la cocina o necesitas otra clase para manejar el tema del costo? Claro, acá es como si fuera la estrategia. O sea, Claro. En el otro también. estaría apuntando, claro. En el otro Pero la también. cocina estaría apuntando una forma de calcular el costo, no en la cocina. A eso voy. La cocina apunta a una forma de calcular el costo, pero esa forma de calcular el costo, ¿es exactamente el criterio que definiste arriba para la estación de trabajo? No. Esa la forma de calcular el costo tendría el criterio. Ah, claro, ahí vamos. ¿Sí? La que tiene el criterio es la forma de calcular el costo. Porque Ahora sí. incluso fíjate que no todos tienen. El que dice sumar 55% del precio de la comida, ese no tiene Claro, eso criterio. es yo. Ese no tiene criterio. Claro, ninguno de esos últimos tres. Por eso yo lo había hecho como uno aparte. Claro, en calidad de. Fíjate, entonces, de todos esos 6 que dice, las Los 6, últimos, ¿cuántas clases tendrías de criterios, de calculadores de costo? dos. No, ¿2? a ver, espera. A ver el resto. Si no, Federico les resuelve el práctico. Sí, ¿Qué les parece a los demás? Bueno, nosotros lo tenemos hecho así, con 2 nada más. Pero... Y tendría que tener todos. ¿6? O no, sea, para mí dos. los que va a usar, No, digamos. A ver, Franco, ¿por qué 6 tendrías? 6 clases estamos hablando, ¿no? O sea, Sí. una Federico, clase por cada forma, decís. no, Federico está diciendo que con 2 clases te alcanza para hacer los 6 ejemplos de ahí. Y pero va a tener que usar las otras también, ¿o no? Las de- Acuérdense de fijarse cuando hay así ejemplos, de fijarse cuáles son las formas, ¿sí? Y no modelar exactamente el ejemplo. Miremos, por ejemplo, el primero y el No, segundo. claro, está bien. Ahí entendí. El primero dice, si es cocinada al horno y en menos de 15 minutos, sumo 50, si no, sumo 130. Y el segundo dice, si es ensalada, sumo 10, si no, sumo 50. ¿Cuál es la forma de esas dos? Ese es un criterio de búsqueda, digamos. Sí, Claro, uno por tipo, otro por El tipo, tiempo, la forma de, y otro claro, por el de modo de cocción. Sí, por tipo de comida, por criterio de comida. sí, usan criterio, pero Pero suma pesos. Claro, suma Sí. peso, sí. un importe fijo. Pero esos 3 los podemos reutilizar y quizá los otros 3 no. Claro, ahí Luis le está tirando en el chat la forma. La forma sería una forma condicional. Si se cumple una condición, sumo X, si no se cumple, sumo Y. Sí, ¿Se entiende? Ujú. Entonces, el criterio condicional, digamos, pongámosle por ejemplo, Si era ahí and, or, not. Uy, bueno, y nos falta si es Mm. X y si no Y. El si no. No, preguntás si se cumple uno o si se cumple el otro. No. ¿Pero Si ponen otro criterio? ¿qué atributos guardaste ahí, Federico? un criterio de comida, Sí. que es el que ya había implementado para otra cosa, Mm. y un criterio adicional,
que es el porcentaje que le suma a todo lo otro, esos dos. ¿Eso es un criterio? No, sí, le puse la palabra de criterio, pero es como algo adicional que hace. Sería como el calcular sueldo. Hice como una interfaz, claro, o una clase abstracta. Claro, es si cumple, le sumo tanto y si no, le sumo otra cosa. Claro. Eso. ¿Cuántos atributos tengo? Si cumple, Dos. sí o no. Si cumple, ¿qué sería? Una condición, ese sí. El criterio. Bien. Mm. Es un criterio. Sí. ¿Me hace Sí. falta guardar otro criterio? Sí, No. no, dos valores. No, dos valores. No, criterio, ya está. Eso, Andrea, bien. Dos valores es si cumple una cosa y si no cumple, le sumo otra cosa. Claro. Esa clase sería, bueno, vamos a hacerlo acá en algún, no sé, en cualquier lado. Estoy en la biblioteca, cualquier cosa, ¿no? Pero acá tenía un criterio por protocolo, ¿no? Sería, por ejemplo, un calculador adicional, ¿sí? Para implementar calculador. Implementar calculador. Ya estoy quemadísimo. Calculador, ¿sí? Y ese calculador, ¿qué va a tener? Dos valores y recibe un criterio. Calculador como clase abstracta. Bueno, este sí, entonces, vamos ahí. Va a tener un criterio de la condición. Y ¿Y qué habías dicho? valor cumple y valor no cumple. Eso. Valor cumple. Valor no cumple. No me hace falta otro criterio, porque es si cumple una cosa, si no cumple otra. ¿Sí? No me hace falta guardar una condición para el no cumple. Bueno, obviamente en el constructor tengo que guardar esos valores y después voy a tener un public. Esto es lo que quiero ver. ¿Void o qué? ¿Qué método tengo acá? No, devuelve un número, un doble. Sí, Doble. un número. Doble. Bien. ¿Cuál va? Y sería un calcular precio. get precio. Adicional, calcular adicional, algo. ¿Y qué Claro. le paso como parámetro? Le paso La La comida. comida. Bien. ¿Por qué le tengo que pasar la comida y no le puedo pasar directamente el valor de la comida? Porque dependía de algo, de una condición de la comida. Claro, ¿por qué? Porque a la condición esta, ¿sí? La comparás con la condición de la comida. No tengo que pasar la comida. No, la comida no tiene una condición, Andrés. Ah, bueno, con el atributo. Lo que voy a decir, y acá implemento bien, por ejemplo, el 1. Si la comida cumple con la condición, sería, por ejemplo, si la comida es cocinada al horno y en menos de 15 minutos, todo eso sería la condición, ¿no? Ujú. Sí. Si la condición la Cumple cumple comida. la comida, entonces Y en ahí este caso están sería los valores. Devolvés el valor cumple. valor cumple. Perfecto, Y si no, devolvés el valor no cumple. perfecto. Y con eso tendrían resuelto el 1 y el 2. Porque fíjate que para el 2 también te sirve. ¿Por qué? Porque es una ensalada, sería una condición. ¿No? Sí. Que esa condición va a ser condición tipo, comida. Y lo mismo. Retornan el valor cumple o el valor no cumple. Ahí, bueno, porque esto es algo que tienen que sumar al precio. ¿Sí? ¿El precio quién lo tiene? La comida. La La comida. comida. Entonces, bueno, ahí fíjense si acá retornan valor cumple más comida Comida del precio. cumple, o lo hacen afuera, eso mirando después. Parece puede ser en la cocina, quedaría mejor, ¿no? Mírenlo. Si no se resuelve Sí. todo. ¿Sí? Eh, Fíjense dónde queda mejor hacer esto. Depende cómo ustedes interpreten el calculador. ¿Sí? Ahora, el tercero, sumar 100 solo si las calorías son mayores a 500. ¿Me sirve esta clase o tengo que hacer una más? Una más. o, A ver. o te sirve y el valor no cumple 0. Claro. Pongo Claro. número.
Si no cumple, no le sumo nada, lo puedo usar la misma. Claro, me pone 0 ahí. ¿Sí? O sea que esta Sí. misma me sirve para las 3 primeras. Sí, Ujú, Entonces fíjense Yo como lo- de 6 ejemplos ya tengo 3 menos. ujú. sí. Y faltan las de porcentaje. Claro, Ahora, ya porcentaje es otra cosa, porque no es lo mismo sumar, No. ¿sí? claro, yo para esa hice otro criterio. Para esta, otro criterio, bien. Ahora, Ese lo hice. ahí por ahí les va a resolver el tema de la pregunta anterior. Calculador, sería porcentaje. Sí. Sí. Bueno, Fíjense que ese porcentaje es siempre fijo, no depende de una condición. no, O es porcentaje, para todos igual. ¿sí? No depende de condición, o sea que esta no me sirve porque siempre suma, esta condición no me interesa. Entonces, por eso necesito algo más. Y además, que no es un valor fijo, es un porcentaje del costo. ¿Sí? Entonces, esto, bueno, en realidad el pego no me sirve nada. ¿Qué voy a guardar acá? El porcentaje. Porcentaje. Porcentaje que voy a aplicar de descuento, de suma. O suma, sí. Nada Bueno, más. el constructor, estoy haciendo pseudocódigo, ¿no? Si no, Sí, sí. lo resuelvo. Sí, en realidad quería el... Y va para todas las comidas. Este es a todas las comidas del mismo porcentaje, ¿sí? Sin condición. Entonces acá, voy a hacer esto por Get precio. comida.getPrecio. O sea, acá sí tengo que hacer el getPrecio. Sí, Pero si acá sí tengo que hacer un getPrecio, lo que se espera que me devuelva el calculador, ¿sí? Es el adicional ya calculado. Entonces la otra también lo va a tener que usar. Entonces la otra tendría que revolver también el adicional ya calculado. claro. Pero ¿cuál es el...? A ver, de nuevo. Con lo que ¿Cómo? dije, me contradije con lo que dije. Si acá devuelve comida getPrecio por el porcentaje, ¿está devolviendo qué? ¿El costo total? El costo total. Porcentaje. Ah, no, el porcentaje solo. Es solo porcentaje, sí. Solamente el adicional. O sea Sí. que Entonces, claro. acá no tendría que poner el getPrecio. Si yo acá Claro, le pongo igual. el comida más getPrecio, acá ¿qué tengo que hacer? Sumarlo Más. también. Más comida del del precio. Para... Sean consistentes con eso, ¿sí? Sí. Y bueno, eso sería para el 10% en el caso de la propina, y el 55% en concepto de día agitado, ¿me sirve también? Sí. Es un porcentaje. Sí, porque lo mismo. Sé que en realidad en ningún lado me importa si fue de propina o fue por un porcentaje, ¿no? Claro. Eso me lo está dando también para confundir, porque en ningún lado después pregunto para qué fue, o no pido un detalle del costo. Si yo Claro. pidiera un detalle un detalle me trabé, de qué me costó cada cosa, ¿sí? Un detalle del gasto, digamos. Entonces ahí tendría que guardar acá como una variable el string, ¿sí? En calidad. Claro, que corresponde. Entonces yo después podría decirle, mira, gastaste 1.000 pesos de valor de la comida más un 10% de propina más un 55% por día agitado. ¿Sí? Entonces si me pidieran un detalle, lo tendría que guardar, pero como no me piden, acá no lo guardo. Y después descontar los días miércoles un 20%. ¿Tengo que hacer otra clase o me alcanza? Y si pasaba Te un alcanza, menos, claro. te alcanza. Un menos 20. Está bien, ¿y cómo sé si es miércoles o no es miércoles? Y preguntaba afuera con localdate.now. Nada, eso lo Con instancia. una condición. sería. Claro, se va a Es lo instanciar. que decíamos anterior. Vos, como lo vas a establecer vos. Porque si vos después lo querés un viernes, lo haces cuando Claro. querés, digamos. Claro. No lo dejás fijo eso. La cocina Claro. lo va a decir hoy tal cosa. Claro, Claro. Ahí cambiarías la estrategia, entonces si es miércoles, le agregás un 10%. claro, cambiar la estrategia ahí, sí. Bien. ¿Y algo más? No, porque después el 10% por propina dijimos que era por comida, ¿no?
Incluso Sí. está hecho arriba, dicen, el cuarto es 10% de propina, en calidad de propina. ¿Sí? Está hecho, 10% de la comida en calidad de propina. no es que tengan que hacer un 10% del total. Está bien. No. Así que ya estaría. Bueno, Bueno, listo, ya está. Ya lo entrego. por eso, si nos ponemos a resolverlo, en No, no, 15 minutos lo hacemos, pero no. por eso lo planteamos un poquito sin Sí. que quede Lo funcionando. aprueban igual, sí, lo hacemos, no hay problema. En el TPD hay que hacer un main y una interfaz de consola para simular el funcionamiento. No, pueden hacer un main con un ejemplo, no interfaz de ingrese la comida, esas cosas no. Pero sí, si quieren hacer un main para probar que les funciona, entréguenlo, así lo vemos funcionando. No tiene sentido hacer una simulación porque, como les decía, en ningún momento decimos cuándo se termina de preparar un plato. Claro. Definir algún criterio y... Sí, incluso ni siquiera tiene búsquedas esto, así que no. No, solo por decir defino el criterio de algo. Sí, otros años les hemos dado, aparte del enunciado, una guía para decir, bueno, creen tantas estaciones con tal criterio. Bien, Ahora lo dejamos libres. bárbaro. Pero bueno, lo van a hacer para probar ustedes, me imagino, así que entreguen. Sí, obvio. Sí, esa era la idea. Sí. Marcelo, una preguntita que me quedó dando vuelta en la cabeza. Sí, Vos Juan. dijiste como que a las estaciones de trabajo le podés asignar todas las comidas que quieras. ¿No es que cuando vos ya tomas una comida ahí lo pasás a que no está disponible? Como quieras, Juan, no dice nada del enunciado, así que si querés Ah, tener una bueno. lista, así te despreocupás de eso, Ah, genial. ¿sí? Y si no, bueno, si está ocupada, el tema es que cada vez que llega un pedido, alguien la tiene que agarrar, la estación, la comida. Sí. Entonces, si por ahí están todas ocupadas, no la agarra nadie. Exactamente, por eso estábamos viendo eso, que aparte podíamos poner, como lo armamos nosotros, había una cantidad finita de estaciones, pero después le podés seguir agregando. Pero bueno, teníamos esa situación. Claro, pero suponete que cada estación puede hacer una comida a la vez. Sí, Entonces, exacto, tenés 5 estaciones y te llega una sexta comida, ¿qué haces? Se pierde. exacto. La otra, no sé si en algún lado lo hablamos, no sé si acá o no, casi evidentemente no, capaz que en objetos acá en Tandil, de tener una estación por defecto que si ninguna de todas tus estaciones la acepta, la tiene que aceptar sí o sí esa. Está, que es la de sale con Esa fritas. sale con fritas. Lo Sí, que pero, pasa es que si está ocupada, fuiste, o sea, queda en cola de espera el pedido. sí, pero eso era del anterior, del sale con fritas, no era de la parte 1. Sí, Sí, la parte 1. claro. Esa podría ser la última estación, ponerle de la lista y Claro, sí, acepta estaba todo. pensado así, pero si suponete que también estaba ocupada, es como que decir, bueno, que hay que armar una cola de espera o algo por el estilo. Claro, para mí llevan una lista de pendientes las estaciones, porque en todo restaurante tenés pendientes, no es que estás haciendo toda la comida Claro, de pero toda la como gente. ahora dicen que no hay que implementarlo, un golazo. No, Ahora hay que no, desarrollarlo, un golazo. no, porque para mí sí tienen un arreglo, claro. Tenés una lista de cuando te llegan, si vos la aceptás, la mandás a esa cola y en algún momento. Claro, no es que o está cocinando o está esperando que le caiga comida, hay una lista de comidas pendientes y En realidad lo que no sabes nunca cuál se está cocinando. claro. O bueno, suponés que es la primera de la lista. Pero no se enrosquen con eso porque no lo tienen que hacer. Y bueno, no queda mucho más de misterio en el TP. O sea, el misterio era ahí las condiciones donde iban. Bueno, bárbaro. Bien, ¿quieren aprovechar a ver algo más de los prácticos? Así trabajan para el lunes, que es la última consulta. El lunes vamos a hacer solo consultas, así. Bueno. Eh, Y sí, viernes fijo ya quedó el parcial. claro, sí. Sí, bien. Vamos a arrancar a las 5, ahora sí, porque ¿Es largo? si les hace falta el tiempo. Y el anterior, algunos se quedaron las 3 horas. Sí. Sí. Bárbaro. Arrancamos a las 5, así tienen las 4 horas para hacerlo tranquilo. Betular está feliz. No vi el Masterchef de ayer, ahora me lo voy a mirar por YouTube.
Bueno, perfecto. Buen fin de semana. Gracias. Nos vemos, Juan. Bueno, hasta el lunes. Yo me quedo, sí. No, no, no lo estoy echando, ¿no? No, pero yo también quería hacer más que nada el TPE como que para bien, para practicar todo y ya lo haría ahora, arranco el fin de semana. Bueno, un Ya hoy saludo. no. Y traten Bueno. de plantear algo de los ejercicios para el lunes, así Bueno, ya vienen con alguna duda concreta y no nos ponemos a hacer algo de cero. dale, bárbaro. Bueno, buen fin de semana. Nos Hasta el vemos. lunes. Chau, chau. Chao. ¿Quieren repasar algún enunciado? A ver cuál sigue. Bueno, el streaming ya lo vimos. Sistema de archivos también más o menos está visto. Navidad y sistema electoral ya lo vimos. Sitio web de noticias, ¿este lo pensaron? No, no llegué hasta ahí. ¿Quieren leerlo para ver si se dan cuenta dónde está el composite? Yo creo el del streaming por ahora. ¿Del streaming, Franco? Ah, del sitio web. Bueno, chusmenlo un cachito y lo planteamos. Bueno, buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. Nos vemos, Cristian. Perdón, Marcelo. Sí. ¿Quedaron en algo? Porque justo me levanté un segundito y cuando volví. No, estábamos leyendo el 8, el del sitio web de noticias. Les dije Fenómeno. que lo lean un poquito, así planteábamos las clases y Joya, lo podían joya. trabajar si querían el fin de semana. Me pongo a hacer eso entonces, perdón. Dale, Gracias. léanlo 5 minutitos y lo planteamos. Sí, mejor, mejor.
Bueno, ¿lo planteamos? Bueno, Dale. ¿Qué pensaron? Está más explícito este, no está tan escondido. sí, que tenés contenidos, que puede ser con categoría o secciones, subsecciones, así sucesivamente. ¿No? Va a Sí. tener un compás ahí. ¿Cuál sería el simple? Y el subsecciones, que sería el último, pero subsección, una sección última. Podría haberlo. Yo lo tenía como una noticia, que era el último. Ah, puede ser. Capaz que está mal. No, puede ser. A ver, miremos si... Ah, sí, dice la búsqueda de La noticias, sí. noticia no, porque la veía como que era que tiene una categoría, una sesión o una subsesión. No lo veía ahí como ese el único. Vieron que siempre se genera la duda de cuál es el simple. Sí, para mí es una noticia, como dice Guido. No, yo confío ciegamente en lo que vos digas, Fede. Así que, No, si vos decís Hacés que es una mal. noticia... Después el parcial lo van a hacer solo, espero. Sí, pero... lo siento, yo. Tengo una estampita de Fede pegada al Y monitor. tenía acá. todo igual. La noticia, porque es lo que se escribe, digamos. ¿Franco? Bueno, ¿Qué más tengo acá, Germán? Sí, para mí también. Voy con Fede. bueno, No, o sea, está, porque yo veo que la categoría, la sección y la subsección son muy similares y son como compuestas. tiene noticia. Sí, sección, Claro. Claro, también. Sí. sección, categoría y subsección son los compuestos. Sí. Sí. Y después dice, bueno, los contenidos del sitio, que los contenidos de un sitio de noticias son noticias, obviamente, se agrupan en categorías. O sea que las noticias se agrupan en categorías, las categorías están en diferentes secciones, bueno, ahí obviamente tenemos un nivel de diferente granularidad de categorías, pero son todas iguales, ¿sí? Todas agrupan cosas. Sí. El servicio contiene una categoría, se va a contenido tópico. Bien. Entonces tenemos la simple, que sería la noticia, y el compuesto, que sería categoría, sección o subsección. Sí. Este tiene algo nuevo, que me parece que en los anteriores no había todavía, que es el tema de obtener una copia restringida de acuerdo a un criterio. Ujú. ¿Sí? ¿Lo habíamos hecho eso? Ah, sí, yo se los hice con el sistema de archivos. Sí, con Sí. eso estaba. Que Con vos no el podés devolver. comprimido. Claro. Bien, ahí tienen entonces para practicar el tema de la copia. A ver si se acuerdan cómo hacerlo sin mirar el video, y si no, bueno, tienen el video de guía. No. ¿No se acuerdan? Con el tema de la copia, La copia, sí. vos ojo que lo estoy diciendo yo, no soy palabra autorizada, pero yo creo que es como la copia de un arreglo. Digamos. Yo meto en este caso, todas las noticias o todas las subsecciones en uno y devuelvo ese arreglo nuevo. No toco el arreglo original. Bien, eso está bien, pero no es lo mismo hacer una búsqueda que hacer una copia. ¿Sí? Cuando Claro. ustedes hacen una búsqueda de noticias, bueno, de nuevo, esto es un composite, ¿no? O sea que tenemos un árbol de categorías y noticias, ¿no? Sí. Eso. Cuando les piden las búsquedas, buscar todas las noticias con una condición, eso les va a devolver una regla. Sí. ¿Qué quiere Sí. decir? Que toda esa estructura va a seleccionar algunas noticias y las va a aplanar, las va a dejar en forma plana. No se va a saber a qué categoría pertenece, ni a qué sección y subsección. ¿Sí? Claro. Queda plano. Ahora, cuando se pide una copia, respetando la estructura, Te copia todo el arreglo. se tiene que respetar la estructura justamente, ¿sí? Cada noticia tiene que quedar adentro de la subsección que corresponde, a la que pertenecía. Claro, yo copio, digamos, el primer puntero, entre comillas, y dentro de ese voy agregando todo el contenido. A eso me refería. Vas agregando copias siempre y cuando cumplen con la condición. Claro, eso era lo que intentaba decir. Bien, ¿y qué devuelve el método ese copiar? O get copia. Una no, una clase abstracta Bien. de lo que sea, no sé, en este caso contenido.
si le querés poner de nombre. Bien, perfecto, sí. O sea, el buscar devuelve una lista de... ahí hay variantes, ¿no? Puede ser del abstracto, o puede ser del simple, o del compuesto. Ah, claro. ¿De qué Eso tipo? dependiendo Claro. de... Acá en este Claro, caso, claro. fíjense que la búsqueda es de noticias. O sea que va a devolver una lista de noticias, no del abstracto, Claro, de simples, digamos. de simples. Y en el caso de la copia, devuelve un elemento abstracto siempre. Claro. Claro. ¿Sí? No devuelve una lista de nada, es solamente un elemento. Y ahí es donde tenían que controlar, si no se acuerdan, en el caso del compuesto, controlar que no devuelva null, ¿sí? Porque el simple podía devolver null si no cumplía con la condición. Mm. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Claro. Sí, sí. Sí, pero igual yo voy a terminar el video porque... Bueno, Sí. intenten hacerlo, si no se acuerdan, miren el video. Ah, sí, sí, sí. Y después, ¿qué más tiene? Son ejemplos de búsqueda. Y después tiene el tema del mapa del sitio. También es algo nuevo. Que lo que tienen que hacer es obtener un listado de los distintos niveles del sitio y los links asociados a cada una de las noticias. Por ejemplo, a partir del contenido del sitio actual, obtener la lista de las siguientes formas: generales, generales espectáculos. ¿Eso se les ocurre cómo hacerlo? Más o menos. No sé si... Es como si accederas al directorio, digamos. Claro, sería como imprimir cada una de las ramas del árbol. Claro. ¿Sí? Si vos estás en un bueno, en el abstracto va a ser abstracto, ¿no? Si vos estás en un simple, ¿qué vas a devolver? Todo lo que tiene Todos los Yo nombres mismo. arriba. Claro, vos misma sería tu nombre, digamos. No, Claro. en forma de string tiene que ser. Porque Claro. Sí, sí, bueno, pero vos mismo te devolvés. claro, Sí. devolvés tu nombre o tu string, digamos. Y si sos un compuesto, Tendrías que buscar tus hijos. en una Tus lista, ¿no? hijos. Porque, claro, en el caso del compuesto devuelve una lista. O sea que el simple también tiene que devolver una lista para mantener Pero sí, una lista con uno solo. una lista con uno solo, bien. Y lo que tenés que ir acumulando para cada uno es el padre, ¿no? Sí. Porque vos tenés que saber, antes de mandarte con un hijo, tenés que pasarte el string tuyo para que se vaya concatenando. Bueno, Claro. ese lo tienen para pensar para el lunes, si quieren. Sí. Tenemos mucha tarea. Un fin de semana, es el primer fin de semana. Mejor, para el fin de lo mejor, porque más tiempo libre ahí. Lo que pasa es que ya queda el lunes y ya es el examen, por eso el lunes dejamos de consulta. Bueno, y ya estamos, ya son las 9, así que eso les queda de tarea. Después estoy viendo en el otro si hay algo raro. Igual no sé si van a llegar a ser tantos. Son un montón encima la práctica esta, la 8. Tenían para practicar bastante. Y más largo que Esperanza de Pobre alguno. Es un rejunte de parciales. Algunos están un poquito simplificados, pero en general son parciales la mayoría. Los que son más largos son parciales. Es para Entonces que- tenemos que jugar con el cronómetro, ponernos a contar cómo vamos. Claro. estaría bueno que se tomen. Que todo el domingo me tomas, ¿sabes lo que? No lo hago al parcial. Este sitio web, bueno, ya más o menos lo pensamos, así que ya ahorramos un poquito de tiempo, pero cronométrense cuánto tardan en implementarlo. A ver si llegan. Bueno, si el lunes no volvemos porque no llegamos. Ahí no llegaron. Sigo implementándolo. Y bueno, obviamente traten de implementar cuando se les piden varios servicios, implementarlos todos. Porque todos miden algo distinto, ¿no? Sí. Cada uno mide algo distinto. ¿Cuánto tiempo mirando el video de la clase? Ah, después de mirar el video. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Bueno, Dale, Nos Dale, vemos. nos Buen vemos. fin fin de de- semana. Vamos a hacer la gracia. Pero- Que les salga. Gracias. Chau, chau. Hasta luego.